¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso número 2. Dice, en ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hace la pregunta. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Escuche eso, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, el bautismo en agua, el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sí? No dice todos los que hemos sido bautizados en el Padre, no, dice los que hemos sido bautizados en Cristo. Yo no sé, decía la semana pasada, a mí a veces me queda, no sé, como una situación allí de cuando yo veo personas que siguen diciendo, no entiendo. Yo leo un pasaje, leo otro, leo, y alguien dice, no entiendo, muéstreme más. Hermano, pues sí, hay bastantes pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto, pero yo creo, hermano, que Dios no necesita repetirnos las cosas 1000 veces, o no sé cuántas veces yo tengo que decirle, vuelva y repítalo a ver si le creo. Dígalo a través de otro. No, a través de ese no me gusta. Si lo dice a través de fulano de tal, ahí sí le creo. Hay gente que dice, hermano, a mí el día que mi pastor me diga, que yo lo vea, el que él me diga que me tengo que bautizar en el nombre de Jesús, ese día le voy a creer. ¿Y acaso la palabra de Dios no es suficiente? Pero bueno. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, bautismo en el nombre de Jesús? Dice, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. ¿Qué es el bautismo? O sea, hermano, esto yo lo debo de entender, porque si yo no lo entiendo, la persona se hace bautizar y cree que el bautismo es cualquier cosa. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ¿será que es difícil entender de que cuando yo soy bautizado en el nombre de Jesús, me estoy bautizando en su muerte allá? Dice, hemos sido bautizados en su muerte. Y miren lo que dice el verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Por eso es que el bautismo es eso, el bautismo es una sepultura donde se coge a una persona y se sumerge en las aguas. Hay gente que dice, hermano, es que a mí el agua, me baño cada 8 días y eso que reviso, de pronto no estoy tan sucio y a los 15 días... No me gusta el agua y usted va a venir a bautizarme. Entonces, dice alguno, ¿por qué no coge agüita y me la echa en la cabeza? Porque eso no es sepultura. ¿Sí? Porque en el bautismo a usted se le debe de sepultar. La persona debe de ser sepultada en las aguas. ¿Sí ve? Entonces dice, porque somos sepultados. ¿Y cómo somos sepultados? Dice, porque somos sepultados con Él. Escuche eso. ¿Somos sepultados con quién? Con el Señor Jesús. Así como el Señor fue sepultado, dice, nosotros somos sepultados con Él. ¿Para qué? Dice, para muerte. ¿Y por qué? Dice, por el bautismo. Esto se hace es por el bautismo, o sea, la persona es sepultada con Cristo a través del bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, dice, para muerte por el bautismo. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo no es algo allí como que se lo inventaron los hombres. Hermano, es que le quieren dar mucha importancia a eso. Hermano, decía, predique la palabra de Dios. Pues le estoy predicando la palabra. O dígame entonces qué es la palabra de Dios. Para entonces yo ver, a ver si la predico. Porque para mí esto es la palabra de Dios. Alguien dirá, hermano, no, la palabra de Dios es lo que dice mi pastor. La palabra de Dios es lo que dice el tomo de teología sistemática.
Esa es la palabra. Esto tal vez para otro sean cuentos. Entonces, pero hermano, para mí esta es la palabra de Dios. Entonces, somos sepultados, dice, con Él, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó. Así que cuando usted sale de las aguas bautismales, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos, es que el bautismo es una sepultura. O sea, cuando usted sepulta y alguien te, hermano, pero es que yo, incluso antes de ser bautizado, yo ya había renunciado al pecado. Claro, porque es que se sepulta ¿a quién? Se sepulta a los muertos. Usted no invita a la suegra al cementerio, déjeme ser atravesado. Haga cuenta como si fuera el lunes. Usted no invita a la suegra al cementerio, usted le dice, suegra, ya estando aquí, pues, ¿por qué no aprovechamos? No. O sea, el que llega allí al cementerio, incluso yo les he dicho, estos días estaba diciendo que, pues estaba hablando con mi hermano, le decía, bueno, el día que me vayan a sepultar, algo que yo quisiera, allá en el cementerio que se hagan una confraternidad, allá que prediquen. Le digo la verdad, hermano, yo quiero que el día que me van a sepultar, allá, antes de tirarme en el hueco, que le prediquen a toda esa gente que vaya. Yo no sé si van a ir, pero los que vayan, que se les predique la palabra de Dios. Y lo digo porque pues estos días para mí fue algo bastante triste. Fui a acompañar, había muerto un anciano de la iglesia, un hombre de muchos años de servirle a Dios y la verdad, les digo honestamente, me vine con un sinsabor, como se dice, porque pues yo esperaba, hay una cantidad de inconversos allí reunidos, allí la persona era muy estimada y lastimosamente el que hizo el devocional, yo no sé, no, o sea, como que no se le ocurrió, como que no se le pasó por la cabeza de que era un buen momento para predicar la palabra, que los que estaban allí estaban dispuestos, habían llegado a acompañar. Hermano, qué bendición, hermano, y yo me coloqué en el lugar del muerto ahí, y yo decía, oiga, qué tristeza que uno se muera, y que hayan gente allí, porque están es por uno que murió y que les da pesar, no sé, sienten dolor, lo que sea, y están allí, oiga, y que no se aprovechen para predicar la palabra de Dios. Le digo la verdad, me dolió, y yo decía, pero no entiendo, e incluso pregunté, es que acá la costumbre, dije yo, seguro que la costumbre acá es rara, porque hermano, nosotros hemos aprovechado. Que murió alguien, no, si quiere le hacemos allá el devocional. ¿Y por qué tanto interés? Porque nos gusta predicar y creo que es un buen momento para predicar. Entonces, pero también yo decía, lo primero, eso sí, antes de que me lleven allá, que alguien se cerciore de que uno esté muerto, ¿cierto? Eso no es, venga y me acompaña allí y pues ya que está aquí, ¿por qué no se queda? No, que sepa que realmente, después de que sepan que ya se murió, que después de que sepan que se murió, ahora sí, sepúltenlo. Nosotros, en el bautismo es eso, el bautismo es una sepultura para muertos, para personas que han muerto al pecado. Por eso usted no puede decir, hermano, es que yo voy a pecar hasta que me bautice. No, es que usted no puede decir, hermano, yo voy a vivir y el día que ya, entonces llego al cementerio y me tiro allá y yo creo que voy a morir allá adentro. No, la idea es que usted cuando llegue al bautismo, usted haya muerto al pecado. Entonces, la persona que se murió, eso llegan y le hacen para que no reacciona. Y entonces, y a ver si de pronto está respirando. Y al último, usted sabe, le hacen una preparación donde, después de la preparación, si estaba vivo, ahí sí ya no va a quedar nada vivo. Entonces, el bautismo es una sepultura. Entonces, por eso yo no puedo pensar de que el bautismo es intrascendental,
que el bautismo no tiene importancia, hermano, es que no lo estamos diciendo, no, es que lo está diciendo es la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Dele gloria a Dios. Entonces, tres cosas que decía es importante saber. Una de ellas es que el bautismo es en el nombre de Jesús. Dos, que el bautismo es para el perdón de los pecados. Hay una profecía del Antiguo Testamento donde dice Dios que Él arrojaría nuestros pecados a lo profundo de la mar, allá a lo profundo del mar. Y Dios dice, y ya no me acordaré de tus pecados. E incluso algunos han dicho, bueno, entonces yo creo que cuando a mí me bauticen, hay gente que dice, hermano, a mí me bautizan es en río. ¿Por qué razón? Porque dice, mis pecados caen allá en el agua, pero ellos tienen que, los ríos tienen que desembocar en los mares. Entonces, el río yo necesito que eso luego caiga al mar allá y que entonces mis pecados allí queden, ¿no? Es una manera de Dios decir que ya no se va a acordar de nuestros pecados. Entonces, pero mire que hay una relación, vuelvo y le digo, hay una relación con el bautismo. Entonces tenemos bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, lo que dice Hechos 2:38, que les digo, hermanos, es palabra de Dios en la que muchos no creen. Es palabra de Dios que algunos dicen, eso no es cierto, eso no es verdad. Pero hermano, como yo sí creo lo que la Biblia dice, pues déjeme, ahí me disculpará el que piensa diferente. Pero hermano, yo creo en la Biblia. Entonces, como yo creo en la Biblia, yo cito lo que la Biblia dice. A mí, si algo me dijera acá en la palabra, me dijera Dios a través de la palabra, no, Jairo, vea, o no crean a lo que decía allá, porque Pedro se equivocó, porque esto no es autorizado por Dios. Entonces, pues lo pensaría diferente, pero la Biblia dice que esto es palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y entonces dice, para perdón de los pecados. Esto lo va a seguir diciendo la palabra de Dios, a menos de que usted coja su Biblia y diga, no estoy de acuerdo, Pedro me cae mal, Pedro negó al Señor, y entonces voy a coger la Biblia y le voy a arrancar a Hechos 2:38, y eso no es palabra de Dios. Pero entonces se va a ver en otro problema, porque Pedro escribió primera carta de Pedro y segunda carta de Pedro. Entonces le va a tocar a usted empezar a arreglar la Biblia a su manera, porque como usted cree diferente, entonces es mejor quitarle a la Biblia que dejar de creer lo que uno a veces está creyendo. Para muchos eso es mejor. Yo prefiero al contrario, yo prefiero es creerle a la Biblia, y si yo me he equivocado, pues reconocer que me equivoqué, ¿cierto? Pero no pensar de que yo soy superior, de que es que yo tengo más conocimiento que el apóstol Pedro, que lo que pasa es que Pedro no leyó Mateo 28:19, que Pedro lo interpretó mal. Entonces, no, hermano, la palabra de Dios es la que tiene la autoridad. Alabanzas a Dios. Entonces, bautismo en el nombre de Jesús, bautismo para perdón de los pecados, y por ende el bautismo como un requisito esencial para la salvación. Y ahí es donde ahora llegamos, hermano. El bautismo es para la salvación, y si me alcanza el tiempo, que creo que de pronto no, les voy a citar algo, aunque voy a tratar, porque esto que voy a leer, esto es muy concreto, y ahora les digo porque es muy interesante. Bautismo como un requisito fundamental para la salvación. Vean, el Evangelio según Marcos, el capítulo 16, el verso número 15, dice, cuando el Señor resucitó, o sea, ustedes recuerdan, habíamos leído Lucas capítulo 24, verso 47, verso 48, bueno, o verso 46, 47, donde se habla de que era necesario
que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Lo dice el Señor Jesús después de haber resucitado, lo que se conoce como la Gran Comisión. Ahora, en este verso citado por Marcos nos dice de la siguiente manera. Cuando Jesús resucitó, bueno, el verso 14 para contextualizar, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16. Y vamos a tomar un poco de líquido para refrescar la garganta y poder leerlo bien. El que creyere será salvo. ¿Cierto que así dice el texto? El que creyere será salvo, y pare de contar. Hermano Jairo, no, así no dice el texto. ¿Y usted por qué sabe que así no lo dice? Bueno, porque lo estoy leyendo en pantalla, y como yo soy juicioso y yo a veces no creo, entonces yo tomé la Biblia y también estoy leyendo en mi Biblia que el texto dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo dice hermano? ¿Y quién lo dice? Lo dice el Señor. ¿Y qué es lo que dice? Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí ve? No dice el que creyere será salvo, sino que dice el que creyere. Y hermano, ¿lo dice quién? Lo dice el Señor Jesús. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice: mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿es el bautismo, le pregunto, el bautismo un requisito para la salvación? Hermanos, según este texto que cita Marcos y según las palabras del Señor, porque Marcos dice, esto no lo dijo Pedro. Donde lo hubiera dicho Pedro, pues bueno, como Pedro negó al Señor. No, esto lo dice fue el Señor Jesús. ¿Sí ve? Eso lo dijo fue el Señor Jesús. Y el Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Estaba escuchando teólogos hablar acerca de este tema, porque pues los consulto para de pronto no ir a decir mal de lo que ellos dicen. Y algo que escuchaba a los teólogos decían: no, es que si el bautismo fuera necesario para la salvación, dice, eso sería contrario a lo que ellos leen por allá de lo que el apóstol Pablo dice. Y a mí me da risita eso, y yo digo: Señor Jesús, ¿hasta dónde la locura de la persona? Porque a mí me llama la atención que ellos ahí no aplican lo que usted a quién le cree más, que es lo que muchas veces escuchamos al teólogo decir: ¿usted a quién le cree más? ¿Usted le va a creer a Pedro que al Señor Jesús? Y entonces déjeme y le devuelvo, le coloco el espejo y le digo: oiga, ¿y usted no es el mismo que me dice que si yo le creo más a Pedro que al Señor Jesús, o sea que usted le cree más a Pablo que al Señor Jesús? Y no estoy diciendo que Pablo realmente él no creyera que el bautismo fuera necesario para la salvación. No estoy diciendo eso, sino que ellos toman porciones de la Biblia, hermano. Toman textos y los aíslan de su contexto para decir: vea, es que por esto, es que la Biblia dice, por lo menos que el que creyere allá, el que crea, el que confiesa su nombre, si crees en tu corazón serás salvo. Y entonces la persona cree que ya es suficiente sin necesidad de pasar por el bautismo. Pero entonces le digo, la verdad es porque tergiversan la palabra de Dios. Pero les digo, no aplican ahí, por curiosidad, me da la curiosidad, ahí no aplican de que usted a quién le cree más. ¿O es que hay una escala? Entonces usted dice: no, entre Pedro y el Señor Jesús le creo a Pedro, entre el Señor Jesús y Pablo le creo a Pablo. ¿Era que manejan alguna escala?
No, hermano, la Biblia no se contradice, como para que alguien, incluso escuchaba a alguien estos días y lo veía como molesto, diciendo, a ver, ¿cómo les hacemos entender a esos unicitarios? ¿Cómo les hacemos entender de que Mateo 28, 19 lo dijo el Señor Jesús? Fueron palabras de Él. ¿Acaso no dicen que Él es Dios? Y si Él es Dios, ¿por qué no se le cree? No, es que sí se le cree. Entiéndame eso, es que sí se le cree. Cuando el Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, yo sí le creo. Es que en ningún momento estamos diciendo que es que yo le creo más a Pedro que a Jesús. No, yo le creo a Jesús. Lo que pasa es que ese nombre, recuerden lo que les decía, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ese nombre es Jesús. Entonces, no hay contrariedad. Para el trinitario es el que no, eso no le cabe en la cabeza, porque para él el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Entonces ellos tienen nombres diferentes y por eso él no lo puede entender, porque eso no se ajusta a la doctrina de él. Pero como yo no creo en tres, yo creo es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Como yo creo en un solo Dios, en una sola divinidad que se manifiesta de diferentes maneras, pero que es un solo Dios y que tiene un solo nombre. Alabanzas al Señor. Y ese es un nombre sobre todo nombre. A usted no le haría raro que de verdad en el cielo hayan tres divinidades, incluso, y la del medio, que en este caso dicen ellos es el Hijo, digámoslo así, el menor es el Hijo, y que el Hijo tenga un nombre mayor que el del papá. Usted se imagina eso como tan raro, porque dice que el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. No, es que no hay tres, eso téngalo claro. Hay un solo Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como Salvador, como fuego. Hermano, el mismo que era columna de nube en el día, era columna de fuego. Hermano, no son dos divinidades, es la manifestación de Dios. Por eso Jesús dice, yo allá con el primero y el último, yo soy el primero y el último. Pero bueno, eso lo explicaremos tal vez en otra enseñanza. Entonces nosotros, hermanos, debemos entender esto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso lo dijo el Señor Jesús. Hermano, pero es que si, no, hermano, no le ponga peros. Usted a la palabra de Dios no le ponga peros. A lo que diga Dios no le ponga peros. Entonces, hermano Jairo, pero entonces el bautismo tiene que ver con la salvación. Pues déjeme y le leo otro pasaje, pero ahí vuelvo y le digo, a muchos se van a meter en problemas porque es Primera de Pedro. Primera de Pedro, y algunos que dicen, no, pero otra vez Pedro, ay, es que Pedro sí que decía cosas. Pues hermano, Pedro fue de los que el Señor escogió y a quien le dio de su espíritu y a quien respaldó. Entonces pues yo tengo que creerle. Ahí sí, digo, me disculpará, pero yo tengo que creerle a los hombres que Dios escogió. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Dice la palabra, el bautismo que corresponde a esto. Hablándose del evangelio, hablándose de la gracia, hablándose de esto, de lo que estamos hablando hoy, que es predicar la palabra de Dios. El bautismo que corresponde a esto, ahora escuchen, hablando de nosotros, nos salva. Escuche eso, hermano, porque algunos dicen que el evangelio, que el bautismo no es para salvación. Hermano, y yo le digo, ¿y qué vamos a hacer con la Biblia? O sea, dígame, ¿qué hacemos con la Biblia? Tenemos un problema porque la Biblia dice que sí. ¿Qué hacemos? Hermano, usted no se imagina, usted me dice, hermano, usted habla de libros. ¿Acaso usted tiene libros? Hermano, tengo miles, no le exagero, tengo miles de libros. Tengo colecciones de comentarios bíblicos, colecciones.
colecciones completas. Quienes me conocen, sé que muchos pastores me conocen y saben que lo que estoy hablando es 100% cierto. O sea, yo no le hablo a usted acá porque es que me dijeron, porque es que por ahí le escuché a alguien y vengo y le repito. No, yo tengo el material, tengo la información. Entonces, y ahora, dígame, ¿qué hacemos? ¿Le creo a la Biblia o le creo a todos esos comentarios que me dicen que no, que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación? El bautismo que corresponde a esto, ahora no dice no le quite la S, porque alguien dice, sí, hermano Jairo, ahí dice que el bautismo no salva. No dice que no salva, dice hablando de nosotros, nos salva. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le creemos a la Biblia? Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Y por qué? Vea lo que dice ahí, por la resurrección de Jesucristo. Así que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces hay quien dice, hermano, es que ahí dice que no quita el pecado. No quita, son las inmundicias de la carne. O sea, dicho de otra manera, no es que usted porque se bautizó, entonces ya no le van a venir malos deseos. Hermano Jairo, que yo me quiero bautizar, que, hermano Jairo, usted viera los pensamientos que me atraviesan. Y como yo no quiero tener más pensamientos malos, no, usted si no quiere tener pensamientos malos, usted tiene que arrepentirse, morir al pecado, renunciar al pecado y dejar que la mente de Cristo entre a tomar dominio de usted. Pero no significa de que esta carne, entonces ya se murió. Hermano Jairo, ya no siente nada, ya no hay deseo, ya no hay nada. No, hermano, la carne ahí va a estar. Ahí va a estar. Y la carne tiene sus malos deseos, que es donde el creyente anda luchando contra eso. Esa es la realidad. Entonces, usted no se me, déjeme, por favor, no me las dé de santo aquí. Usted diciendo, ay, hermano, es que yo veo película y todo eso, y es un hombre por ahí y salen mujeres desnudas. Usted dice, hermano, y como yo ya soy un hijo de Dios, yo lo miro y mira que a mí no me da, yo no, es como si nada. Ay, Señor Jesús. Entonces, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Y por qué se da esa buena conciencia hacia Dios? Por la resurrección de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo resucitó, estaba mostrando de que esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario había quedado aprobada. O sea, su obra quedó aprobada. Por eso Él resucita para nuestra justificación. Y ahora, como Cristo resucitó, yo puedo decir, Señor, vea, ya Él pagó por mis pecados. Sí, ya Él pagó el precio de mis pecados. Yo tenía que morir, Él murió por mis pecados. Y ahora yo tengo una conciencia limpia ante los ojos de Dios. Y el diablo puede venir a señalarme. Si usted es pecador, usted hizo, usted esto, lo otro. Ya le tengo hasta las fotos. Le tengo acá, venga y le demuestro. Ahí hay un hijo suyo que demuestra de que usted pecó. Sí, pero la resurrección de Cristo muestra que Dios me perdonó. Alabanza, Señor. Por eso es que yo me bautizo juntamente con Él. Por eso es que yo voy a la sepultura también con Él, para luego salir de allí. Así como Cristo sale de la sepultura por la gloria del Padre, así ahora yo salgo a una vida nueva, a una vida limpia ante los ojos de Dios. Ese es el bautismo. Qué bueno, vea, le digo la verdad, qué bueno que pudiéramos creer a la palabra de Dios. Yo le creo, le digo la verdad, yo le creo.
pero me da pesar que hayan personas que digan, hermano, aún así yo no creo. Y gente que viene y le dice, no, usted habla del bautismo. Y dice, usted está hablando de algo que no, esos son arandelas. No, pues sencillo. O sea, la base fundamental del evangelio. ¿Sabe usted el evangelio qué es? El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y eso es lo que yo recibo a través del bautismo. Que muero al pecado, que soy sepultado y que resucito con Cristo a una vida nueva. Y ahora me vienen a decir que la esencia del evangelio, que la base fundamental del evangelio es una arandela simplemente. Hermano, eso, créalo, créame la verdad, yo no lo puedo creer. O sea, yo no puedo coger y negar la Biblia y decir, hermano, usted quiere saber cuánto me han costado todos esos libros que tengo. Y usted decir, hermano Jairo, hermano, es que yo después de haberle pagado a logos que me han vendido colecciones, les he comprado colecciones completas de comentarios bíblicos, de diccionarios bíblicos, hermano, y ahora para yo decir que no le voy a creer a esos comentarios para creerle a la Biblia, pues sí, hermano, le voy a seguir creyendo a la Biblia. Esa es la verdad, le voy a creer a lo que la Biblia diga y le aconsejo, creo que es una buena decisión creerle a la palabra de Dios.